En este vídeo vamos a hablar de la regla de Laplace, que es la forma más popular de asignar probabilidades a sucesos. Para esto vamos a necesitar unos conocimientos previos, como es el cardinal de un conjunto, que no es otra cosa que el número de elementos que lo componen. Por otro lado, necesitamos saber lo que son sucesos equiprobables, que, como su propio nombre indica, son aquellos que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Bien, pues ¿cómo funciona la regla de Laplace? Suponemos que tenemos un experimento donde todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad. Entonces, cualquier suceso de ese experimento aleatorio se puede calcular su probabilidad por medio de la formulita esta de aquí. Es decir, que la probabilidad de A es la cantidad de puntos muestrales que conforman A dividido entre la cantidad de puntos muestrales del experimento. Bien, popularmente esto se conoce como casos posibles, es decir, el conjunto de posibles resultados del experimento. Y arriba los puntos muestrales del suceso son los casos favorables. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de un suceso donde los puntos muestrales son equiprobables, lo que hacemos es ver los casos favorables y los dividimos entre los casos posibles. Vamos a ver este ejemplo. Al lanzar un dado de 12 caras y calcular la probabilidad de los sucesos que se sugieran a continuación, veamos cómo proceder. El espacio muestral, pues, es de 1 a 12. Por lo tanto, está compuesto de 12 elementos. Vamos a ver el suceso número par. Está formado por los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En total, 6. Por lo tanto, su probabilidad sería los casos favorables, que son 6, dividido entre los posibles, que son 2, simplificando un medio, o 0,5. Suceso número cuadrado. Los números cuadrados que podemos obtener con ese dado son el 4 y el 9. Por lo tanto, tiene dos elementos. Así que su probabilidad es casos favorables dividido entre posibles, 2 dividido entre 12, un sexto. Números primos. Son esos de ahí. En total, 5. Por lo tanto, su probabilidad es 5 dividido entre 12. Suceso múltiplo de 3. Son 3, 6, 9 y 12. En total, 4. Por lo tanto, su probabilidad es 4 dividido entre 12, es decir, un tercio. Vamos con unos ejercicios para el vídeo, obra y luego vemos qué pasa. Bien, y estamos de vuelta. Para calcular estas probabilidades, primero vamos a necesitar los casos posibles, es decir, el espacio muestral. Bien, A unión B sería este suceso. Por lo tanto, su probabilidad sería 4 dividido entre 8, que es igual a un medio. B unión C tiene 2, 4, 6 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 6 partido por 8, que es 3 cuartos. A unión C tiene 5 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 5 partido por 8. El contrario de A estaría formado por 1, 4, 6, 7 y 8, que tiene 5 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 5 partido por 8. El contrario de B tiene 6 elementos. Por lo tanto, estamos hablando de 3 cuartos. Y por último, el contrario de C tiene 4 elementos, por lo tanto, su probabilidad es un medio. Seguimos con el segundo apartado. A menos C es este conjunto, por lo tanto tiene un elemento y su probabilidad es un octavo. A unión contrario de C tiene todos esos elementos, que son 6. Por lo tanto, su probabilidad es 6 partido por 8, que es 3 cuartos. Contrario de B intersectado C tiene 4 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 4 octavos, que es lo mismo que un medio. Y por último, en este apartado, B unión C menos A es 1, 7, 8, que son 3 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 3 octavos.
Ya estamos de vuelta. Empezamos estudiando el espacio muestral. El espacio muestral lo estamos designando cada uno de los sucesos fundamentales por la inicial del palo y su número, salvo en las espadas que le asignamos una S para no usar una E. Bien, vamos a dar por extensión la carta es de oros. Es decir, estaría formado por el oros 1, oros 2, oros 3 hasta el 7, oros sota, oro caballo y oro rey. Por tanto, la probabilidad de O será 10 dividido entre 40, lo que es un cuarto. Para la probabilidad de figura, recordemos que hay 12 figuras. Por lo tanto, los casos favorables dividido entre los posibles son 12 dividido entre 40, que es 3 partido de 10. Oro y figura son las figuras de oro, que son 3. 3 dividido entre 40, es su probabilidad. Y por último, oro o figura. Aquí vamos a contar tanto las figuras como los oros y las figuras de oros. Y obtenemos este suceso, que tiene un total de 19 elementos. Por lo tanto, su probabilidad es 19 partido por 40. Y por el momento esto ha sido todo.